Muy buenos días, hermanos. Como siempre, cada domingo es una alegría compartir la palabra de Dios. Un saludo también a los hermanos de la Iglesia Palabra Viva Costa Rica y a los hermanos de Zoom, que siempre nos están viendo y orando por nosotros. Hoy vamos a poner en pantalla el versículo que vamos a ver esta mañana. Habíamos hablado acerca de esa virtud perdida, que era la integridad, ¿no? El domingo que me tocó predicar anteriormente y a pesar de que vimos y nos dimos cuenta y definimos qué es ese valor, qué es la integridad, dije yo, bueno, podemos seguir estudiando un poquito más profundo de cómo llevar adelante esa vida de integridad. ¿Cómo puedo crecer yo en santidad? ¿Cómo puedo yo crecer en integridad? Y así es el mensaje de esta mañana. Creciendo en santidad o creciendo en integridad es el título del mensaje de esta mañana. Y el pasaje que vamos a ver es Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 11. Filipenses capítulo 1, esos dos versículos, del 9 al 11. Vamos buscando en la Biblia allí. Vamos a estar viendo más pasajes, pero vamos a desmenuzar este versículo de manera expositiva. Filipenses 1, del 9 al 11. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esos dos versículos vamos a ver esta mañana. Y como podemos ver claramente aquí, es una oración de Pablo, una oración de un pastor, pidiendo por su pueblo. Que este pueblo tenga cierta característica. Le pide a Dios que tenga ciertas características. Y esta característica, si se dan cuenta, es un conjunto que viene a definir qué es vivir en santidad, qué es vivir en integridad. Mira, dice que podamos vivir, ¿no? Que nuestro amor abunde más y más, que en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué dice? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces tenemos amor, excelencia, integridad, buenas obras y gloria a Dios. Esas características creo que nos van a ayudar a cada uno de nosotros. Es la oración de un pastor y créeme que es la oración mía, la oración de Julio y el deseo de Dios, que cada uno de nosotros podamos vivir con estas características que nos van a ayudar a crecer en la santidad. Y para ello les voy a pedir paciencia en ese sentido. Vamos a estudiar las palabras de este texto, porque saben que para estudiar la palabra de Dios, para interpretar bien la palabra de Dios, hace falta herramientas de la hermenéutica, ¿sí? Y la hermenéutica se basa en muchísimas herramientas. Tiene que ver con lo que aprendemos del contexto histórico, lo cultural, lo gramatical, la exégesis, aún la geografía, las costumbres, un montón de herramientas que nos van a llevar al único y punto fundamental de cada predicador: entender el significado de la Escritura. Ese significado de la Escritura es uno solo. La implicancia o aplicación, muchas. Podemos darle, la palabra es inagotable en ese aspecto, y podemos darle muchas formas a la Escritura, pero el significado es uno solo. Entonces, para entender bien el significado de este pasaje, para que nosotros cuando decimos con Julio, así dice el Señor, tiene que salir por lo menos un texto bíblico, no otra cosa. Y si decimos, esto quiere decir, nosotros tenemos que estar seguros que eso que vamos a decir, lo dice la Escritura. Amén. Y para eso yo les voy a pedir paciencia, porque vamos a estudiar estas palabras de este pasaje, para poder entender el significado. Para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que, como siempre, cada domingo, sea Dios quien hable. Amén. Así que, ¿por qué te dice introducción? Porque podemos pasar por alto que cada domingo el que está hablando es Dios, por medio de su palabra. Tú tienes que corroborar, como los hermanos de Berea, si el predicador está diciendo lo que la Biblia dice. Esa es tu tarea. Mi tarea es tratar de descubrir lo que la Biblia dice. Y tu tarea es decir y corroborar que lo que yo estoy diciendo lo dice la Biblia. Amén. Entonces, vamos juntos a aprender y a escuchar lo que Dios dice esta mañana. Amén. Quisiera que dijeran un amén pentecostal. ¿Amén? Amén. Ahora sí.
Aleluya. Oye, ahí estamos. Gracias. Bien ahí. Ahí estoy animado. Vamos para adelante. Dice la palabra de Dios entonces, que vuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia y conocimiento, ¿no? Y esta palabra ciencia, querido hermano, no es un amor que se refiere a un sentimentalismo. Es un amor que es razonable, es un amor genuino, íntimamente relacionado con la verdad, ¿no? Porque muchas personas podemos decir, yo amo, pero amamos como a nosotros nos parece, o amamos como el mundo define el amor. Pero ese amor que abunde más y más, es un amor que es genuino y basado, entrelazado en la verdad. Primero quiero decirte que esta palabra amor, allí en el griego, no es el amor fileo, ni el eros, es el ágape. Entonces estamos hablando que el ruego de Pablo por los hermanos de Filipos y por nosotros y cada uno de los pastores es que el amor de Dios es el que tiene que abundar en nosotros. No una clase de amor cualquiera. Es el amor ágape, el amor de Dios. Amén. Entonces, en ciencia y en todo conocimiento. Y fíjate que está ligada a la ciencia, este conocimiento, esta ciencia está ligada a andar en amor, en un amor práctico. Ahí conocimiento es una palabra directamente que significa dos palabras. Percepción y discernimiento. Y aquí la palabra más que todo la define como una percepción. No usa, ustedes saben que la palabra conocer es una palabra en griego que es ginosco. Y eso habla de un conocimiento pleno, exhaustivo, completo de la persona. Pero aquí no usa ginosco. Aquí usa otra palabra que tiene que ver con la percepción, ¿no? Entonces, ese amor que Dios pide en nosotros y que Dios le pide a Dios que abunde en nosotros, es un amor que está plenamente convencido y establecido y anclado en la verdad, pero que también se percibe por la forma de andar, poniendo en práctica ese conocimiento y esa ciencia, ¿no? Esa es la práctica, en la práctica del amor que nosotros debemos vivir. Ahora, vamos a desarrollar aún más este amor. Porque yo dije, bueno, esto se podría quedar aquí y decimos que es el amor y ya está. Pero cuando pensaba estudiando en la teología, en los atributos de Dios, y uno de ellos es el amor, ¿qué característica tiene ese amor de Dios? Vimos estas dos principales que tienen que abundar en nosotros, pero ¿en qué se percibe ese conocimiento basado en la verdad? En el amor en cada uno de nosotros. Bueno, hay muchas formas de describir este amor. Y espero esta mañana poder ayudarnos a entender que primeramente ese amor, ese conocimiento del amor es divino, como lo dije. Es de Dios, querido hermano. No es un amor que se desarrolla según el punto de vista de cada uno de nosotros, sino se desarrolla en la verdad revelada de Dios, porque es ese amor el que nos pide, ¿no? Primer punto, entendiendo que ese amor divino, el origen de ese amor, es Dios mismo. Primera de Juan 4:8, ¿qué dice? ¿Recuerdan? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es el origen. Nosotros podemos amar a Dios, puede abundar en nosotros ese amor divino porque procede de Él. Ahora, este conocimiento no solamente es del amor divino, sino es un conocimiento del amor de facto. ¿Saben qué es un amor de facto? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? ¿Me lo puede decir? Inmediato. ¿Qué más? Es un amor, muy bien, hermana, es un amor inmediato, un amor real, un amor que existe. Romanos 5:5. Vamos a ese texto a leerlo. Hermanos, este conocimiento del amor que tenemos vos y yo y que debe abundar en nosotros es un conocimiento de un amor que es real, que es de facto, que existe. Dice la palabra de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No, perdón, el 5 lo leí mal. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este conocimiento que tiene que abundar en nosotros, no solamente que es de Dios,
sino que es real, hermanos. Es real. Es un amor inmediato que ya existe en nosotros. No depende de esas circunstancias, no depende de que lo voy a obtener, lo voy a poder poner en práctica si es que hago algunas cosas. Cuando se refiere a ser de facto, significa que ya existe y que no depende de ninguna característica. Es de Dios y ya ha sido derramado en nosotros. Cuando tú dices, es que no le puedo amar, estás haciendo a Dios mentiroso. Tú puedes amar. Tú debes amar. El amor ya está puesto, está derramado en tus corazones. ¿Eres creyente? El amor de Dios está en ti. Es un conocimiento de un amor decidido. Wow, esta palabra directamente que se desprende del ágape. ¿Y por qué digo un amor de un conocimiento decidido? Porque no depende de lo que me ofrezcan para amar. Es una decisión de amar. Es una decisión de amar y por eso se refiere a ese amor ágape, porque Dios decidió amarnos a pesar de. Hoy el mundo, los maridos, dicen, es que no lo pude evitar y me enamoré de otra mujer. Ese no es el amor que conocemos nosotros y que está dentro de un verdadero creyente. El verdadero conocimiento del amor divino, el amor ágape de Dios, es un amor decidido. Es un amor que no depende de las circunstancias. Es un amor que se desprende de lo que decidimos dar, no de lo que se merece. Tú y yo no nos merecíamos el amor de Dios. Dios decidió amarnos. La verdad que hay situaciones difíciles en las relaciones de las personas, en las cuales, si somos honestos, a veces tenemos que decir, voy a seguir adelante porque he decidido amarla, decido amarlo, porque parece que no se lo mereciera, o hasta aquí llegamos. Ese conocimiento tiene que abundar en nosotros, ese conocimiento de ese amor, ¿cuál? El de Dios, y que nos amó a pesar de lo que éramos. No nos merecíamos ese amor. Es un amor que no es impulsivo. Es un conocimiento de un amor que no es impulsivo, querido hermano, porque es un amor que tiene un propósito. Es un amor decidido, un amor con propósito, es un amor que está bajo control. ¿Tú amas de esa manera a Dios? ¿Tú amas de esa manera al hermano? ¿Has decidido amar a quien la verdad que no parece que se lo mereciera? Porque tú tampoco, ni yo tampoco lo merecíamos. Sin embargo, Dios nos amó igual. Tenía un propósito y nada, dice la Escritura, nos puede separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús. Por eso es un amor que no es impulsivo, que está bajo control. Nada nos puede separar del amor de Dios. Es un amor que es dinámico, es un conocimiento de un amor dinámico, un amor que ejerce una acción a la otra persona. Es un amor que se muestra no en un emocionalismo ni un sentimentalismo, sino en decisiones que establecen como la necesidad del otro como mías. En Argentina se dice una frase a los recién casados, contigo pan y cebolla, ¿no? Pero no más de una olla. ¿Entendés? O sea, vamos, hombre, ponete a trabajar aquí, no, cebolla, pan y cebolla, una olla, nada más. Después hay que trabajar, ponete las pilas, demostramos. ¿No? El amor no es un sentimentalismo. Y Pedro nos exhorta de esa manera también a esa clase de amor, un amor profundo. Es un amor profundo de lo que nos está llamando el Señor. Es un amor que no está regulado por lo que nos da, como dije, no está regulado por las circunstancias, sino está regulado por un conocimiento del mismo amor de Dios. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar en el amor de Dios hacia tu vida, hacia mi vida? ¿Se han puesto a pensar? Hoy cantamos de tal manera me amó y es incomprensible. Es incomprensible. ¿Alguna vez te has derramado en oración y en lágrimas intentando comprender ese amor de Dios, esa profundidad del amor de Dios? Es un amor que está
anclado en las convicciones de que nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando tenemos los momentos difíciles y parece que todo se derrumba a nuestro alrededor, cuando parece que lo vamos a perder todo, ¿ese amor de Dios sostiene tu vida? Es un amor que la Biblia dice que si aún ese amor natural que debería ocurrir en cualquier madre, si aún no tuviéramos ese amor de madre, aún Dios no nos desamparará. Es más que el amor de una madre. Y sabes que esa clase de amor profundo, ese que vos y yo hemos disfrutado del día que nos salvó. Así que mira la grandísima profundidad del amor de Dios que tenemos en nosotros, como para que a veces nos empezamos a quejarnos, enojarnos con ese Dios que nos ama de esa manera. ¿Cómo no reflexionar en ese amor tan profundo a la hora de pensar en mi hermano? Y cuando hay un chispazo, pensar que está en remodelación, como siempre digo, hermano. No tengo que mirarlo a mi hermano diciendo, boah, qué feíto que está, o qué cachivache, o mirarlo que parece cualquier cosa menos. Es una obra que Dios la va a combinar hasta el día del final y va a ser preciosa, porque todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto. Así que mira a tu hermano como Dios mira. Eso es entender ese amor profundo que tiene que abundar. ¿Por qué Pablo en la iglesia de los filipenses, que es una iglesia, esta carta de los filipenses saben que se le denomina la carta de la alegría, ¿no? Muchas veces al gozo. Y no es que no pasaban dificultades, pero era una iglesia donde había amor, había demostración, había gozo, pero aún así, como también vimos en los tesalonicenses, ¿recuerdan? El mismo consejo a la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia modelo, sin embargo, había que abundar. Tiene muchas cosas, pero aún hay más para hacer. Aún hay más para crecer en ese amor. Y último punto de ese conocimiento, de ese amor que tiene que abundar en nosotros, es un amor que lo juzga todo. Y algo así comentamos el viernes que estuvimos hablando en la coinonía. El hecho de dar, ¿recordamos? A veces somos no sabios a la hora de dar. Es un amor que no lo juzga, un amor que no es crítico en ese sentido. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que sigue del versículo nos va a decir por qué también tiene esa característica, ese amor que estamos hoy desarrollando. ¿Se acuerdan que el amor dice, el amor es ciego? Esa frase tan conocida, ¿no? Entre los novios, el amor es ciego, ¿no? Querido hermano, este amor que estamos llamados a vivir es justamente lo contrario, no es un amor ciego. Es un amor que es profundo, que distingue lo que es correcto a lo incorrecto. Es un amor que distingue lo bueno de lo malo. Es un amor que está anclado en la verdad, en ciencia y en conocimiento. Así que este descuido, querido hermano, de ese amor que lo juzga todo, ha llevado a muchísimas iglesias a empezar a predicar y a tolerar falsas doctrinas. ¿Recuerdan la palabra que escuchan algunas veces en las iglesias? Cuando tú criticas, juzgas a un falso maestro, la misma gente de esa iglesia te dice, no hables mal del ungido. A ver si nos amamos en vez de criticarnos, ¿no? Las redes a mí me dan con un caño en ese aspecto. Deja de criticar, ponte a hacer tal cosa. Hermano, el amor, ese conocimiento del amor de Dios es un amor que lo juzga todo, que es crítico, que sabe discernir entre el bien y el mal, que sabe decidir lo que es correcto. Porque si no, caemos en falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, ¿a qué te lleva? A falsas o malas conductas y decisiones. Bien, decisiones que nos llevan a malas conductas. Así que no es cosa liviana amar como Dios ama, ¿eh? Por eso Pablo está requiriendo eso de nosotros, que aprendamos a amar aún más y más con esa clase de amor. Hermanos, vamos a seguir en el pasaje. ¿Está ahí todavía? Sí. Y esto pide oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y el 10 comienza diciendo, ¿para qué tiene que abundar ese amor? Para que aprobéis lo mejor.
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles. Esta segunda característica de esa oración de Pablo que tiene que haber en nosotros, que es el motivo de ese amor que tiene que crecer, es para aprobar lo mejor. Y aprobar, directamente la palabra es dokimazo y significa el probar los metales. Principalmente esa palabra significa aprobar, o sea, probar los metales. Vieron que el oro se prueba con fuego, se limpia la impureza y va quedando cada vez más puro. Otros metales se prueban con otros diferentes ácidos y se va probando su pureza. Así que, perdón, el pasaje directamente nos está diciendo para que probemos de qué material está hecho las cosas que queremos hacer, las cosas que decidimos hacer, las cosas que decidimos amar. Así que, querido hermano, aquí está hablando de distinguir. El que trabaja en una joyería, que acá tenemos a una persona que trabaja en una joyería, muchas veces es tan falso la piedra, es tan falso el oro que se detecta a simple vista, ¿no? Ni hace falta probar la prueba. Nada más que yo calculo, Edward, ¿no? Que se lo probaba para que la persona se dé cuenta que no. Pero al tacto también, ¿no? Y a la vista. Y a la vista. O sea, hay que distinguir. ¿Para qué? Para que distingamos. Ese amor que tiene que crecer en nosotros y entre nosotros de Dios es para que distingamos. ¿Y qué distingamos? Lo mejor. Uy. Acá se pone un poco más complicada la cosa. Para que aprobéis lo mejor. Bueno, esta palabra es diaprento en el griego y ¿sabés qué significa literalmente? Lo que más vale. No le voy a poner otro juicio mío. No quiero agregarle lo que la Biblia no dice. Hermanos, tú y yo estamos llamados a amar como Dios ama, para que podamos distinguir lo que vale la pena, lo que tiene más valor. Yo creo que muchos de nosotros, y entre nosotros nos hemos dicho, pero ¿a vos qué más te importa? ¿Un partido de fútbol o venir a la iglesia? ¿Qué es de más valor para ti? Si abunde el amor de Dios, ni se pregunta qué vas a elegir, ¿no? Lo que más vale, ¿qué más vale? Un partido de fútbol. Así sea la Champions o lo que fuera. Vale más la palabra, vale más la iglesia, vale más tu hermano. Pero aunque no lo creas, si este amor no abunda, tú no vas a probar lo mejor. Vas a probar lo que a veces solamente es bueno. Entonces, la diferencia de los cristianos de hoy a los cristianos que perdían la vida por causa del Evangelio es que justamente estaban siempre decidiendo en su mente hacer lo que está bueno. Pero la Biblia nos enseña a aprobar no lo que es bueno, sino lo que es mejor. Este mismo principio está a lo largo de toda la Escritura. Y ahora, solo por recordar uno, está en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, cuando dice que el atleta, que el boxeador, que el soldado no se enreda en las cosas civiles, el atleta corre para ganar y el boxeador no le pega al aire. Hace lo que tiene que hacer. Decide lo que es mejor, no lo que es bueno. Vos y yo estamos llamados a vivir de esa misma manera. Inteligentemente, querido hermano, una persona que abunde el amor de Dios va a elegir lo mejor, no solamente lo que está bueno. Pero ahora ya cuando vayamos desarrollando los otros aspectos, te vas a dar cuenta que esa característica de lo mejor tiene que ver con varias cosas de la Biblia, no de tu percepción. Hoy espero llegar, como llegó a mi corazón, con la palabra de Dios, esa clase de amor que estamos intentando vivir, esa clase de vida buena que nosotros queremos o decidimos vivir, si está de acuerdo con lo que Dios nos plantea. También el viernes comentamos una frase que comentó Julio que dijo: no hay mayor autoridad que lo que tú decidas. Yo te puedo decir lo que quieras, pero la última decisión la tomas tú. ¿Por qué? Porque es lo que tú decides. Y eso no se puede evitar, ni en Julio, ni en mí, ni en cada uno de nosotros. Pero yo lo que quiero decirte es que no te bases en lo que yo te digo esta mañana, sino que cuando tú ames,
Cuando tú tengas que decidir entre lo bueno y lo mejor, recuerdes que Dios, no Julio, ni Ariel, te están pidiendo que elijas lo mejor. Porque el amor ya lo tienes. El amor es profundo. El amor no nació de algo que te merecía, sino es inmerecido. Y los tenemos que desarrollar. ¿De qué manera? Aprobando lo mejor. O sea, tiene que crecer para aprobar lo mejor. Y vamos a ver cómo se crece en ese amor. Y, mira, sabemos que muchas de las iglesias, bueno, esta no tanto, como siempre digo, esta iglesia es muy bonita, pero en muchas iglesias se insta más a sentir que a pensar. Pero dentro de las iglesias que piensan y no sienten tanto, hay personas que aún son sentimentalistas y basta decir algo y ya, ay, sentí que dañaste mi corazón y que tal y tal cosa, que no está mal que te sientas a veces ofendido, porque podemos ofender sin querer. Pero escúchame, esta clase de amor y este amor que abunda y que tiene que abundar es para probar lo mejor, lo que más vale. Y a veces nos sentimos ofendidos simplemente porque nosotros estamos viviendo una vida mediocre. Y como bien decía también ayer o esta mañana, ya no recuerdo, que como Dios va hilando todas las predicaciones, ¿no? Que muchas veces estamos viviendo de tal mediocridad que cuando se nos hace o se sale a la luz esa mediocridad, nos ofendemos. Pero yo ruego al Señor que esa mediocridad no la tengamos que estar descubriendo entre nosotros, que Dios te la revele y tú decidas aprobar lo mejor. Hoy Julio decía que bueno, gracias a los hermanos que están en la alabanza, los que barren, los que esto. ¿Cómo lo hacen? Yo puedo decir, yo lo haría mejor así, mejor allá, mejor así, pero delante del Señor, lo que estás haciendo es lo mejor. Porque puede ser que no se note ahora, pero se notará después, si va creciendo. Entonces, a veces, lo que nos dicen unos a otros nos puede ayudar a crecer. Otras veces están equivocados, vale, pero justamente se hace con la intención del amor. No significa que esto va a ser perfecto, porque somos todos falibles. Pero siempre somos llamados a vivir para lo mejor. Cuando los pastores son pesados, es porque queremos que apruebes lo mejor. Cuando veas que el que te está hablando no está distinguiendo lo mejor, si me amas con el amor de Dios, tienes que decírmelo. Yo lo intentaré cambiar. Pero tiene que estar basado en la verdad. ¿No? Hay muchas veces que las personas creen que los que piensan y actúan son inferiores a los que hacen y después piensan. Es cierto, ¿eh? Porque dicen, no, yo prefiero hacer y después veo qué hago. Pero no quiero ser un ineficaz como tú o llamarle como quieras. Hermano, tiene que haber un equilibrio en esas dos cosas. Hay que pensar un poquito las cosas que decidimos. Pero como siempre digo, como no sabemos el futuro, no podemos basar nuestros principios en me retengo, me miro a sí mismo, cuido de mí, cuido de lo mío, cuido de todo, por si las dudas. Y veo necesidad en mi hermano. La Biblia dice, acuérdate de los pobres, acuérdate de esto, acuérdate, o sea, eso ya depende de cada uno. Por eso no estoy diciendo que está bien una cosa o la otra. Hay un equilibrio. Hay que pensar las cosas. Pero como no sabemos el futuro, es mejor dar que recibir. Da amor. Pensá en lo mejor. Esos son los principios del reino, que son contrarios a este mundo. Cierra tu mano por el hecho de que vas a guardar y ahorrar. Cuando ves necesidad de un hermano y sigues cerrando la mano, tú no estás amando con el amor divino. Si está todo cubierto, mejor ahorra. Y aprende a ahorrar. Pero cuando esté todo cubierto. Cuando no haya necesidad al lado tuyo. ¿Saben que en el Evangelio Jesús enseña que no nos olvidáramos de los pobres?
se lo enseñó a sus discípulos. Los discípulos enseñaron a Pablo, a Pedro y a todos los demás. Y cuando vemos en las epístolas dijeron Pablo y Santiago, y he procurado hacer lo que nos dijo el Señor Jesucristo. No me he olvidado de los pobres en las iglesias. Y si bien es cierto, como decíamos el viernes, es muy difícil que aquí en España, en Europa, aquí en Navarra particularmente, haya pobres. Muy difícil. Pero hay veces que puedes estar 6 meses sin trabajo. Y no tienes ayudas tampoco. Porque hay una logística y una burocracia que no te va a permitir por meses recibir ninguna ayuda. Entonces, debemos ayudar. Debemos ayudar. Hermanos, si queremos tener éxito, puse aquí, en la búsqueda de lo mejor, tenemos que ejercitar más la mente que la emoción. Me sale un versito, mira. Y la Biblia dice de estas cosas. Romanos 12:2. ¿Qué dice? Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 5, versículos del 8 al 10, nos dice, andad como hijo de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5, del 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Somos llamados a pensar. Para distinguir, para probar lo mejor. ¿Qué es esto? Disculpe que yo lo repita tantas veces, pero yo creo que es lo que más lucha el pueblo de cristianos de esta zona del mundo, con la pereza. Pero yo quiero que entiendas qué clase de amor estás teniendo a Dios cuando tú te quedas en tu casa cansado y no venir a la iglesia porque estás cansado, que es válido, sí, ¿no? Pero yo ahora me pregunto, otra vez de otra manera, a ver si nos entra. Perdone que se los diga así. Con el mismo cansancio el jefe te pide quedarte 2 horas extra y te quedas. Ya que no vienes por 2 horitas, un día a la semana. Y tú te pegas 2 horas todos los días en el trabajo, extra. Que vuestro amor abunde más y más pensando. Piensa si estuvieras diciéndole la misma excusa a Dios. Y yo pregunto, ¿no está Dios delante de nosotros todos los días? Porque yo me paro delante del pastor y le digo 3 excusas buenísimas y me voy súper tranquilo, pero sé que son mentiras dentro mío, que no es la realidad. Y lo convencí y se quedó tranquilito el pastor y me quedé tranquilito yo. Pero Dios está enfrente. Cuando a veces digo, ¿qué pasaría si Dios estuviera ahí sentado hoy, al lado de Jairo? ¿Cómo nos comportaríamos? Igual, querido hermano, porque sí está al lado de Jairo. Y está en Jairo. Y está en ti. Vamos a seguir el pasaje. Para que a fin, Julio, gracias. Para probar lo mejor, a fin de que seas sinceros y irreprensibles. 2 palabras también que vamos a descifrar esta mañana. En busca de la sinceridad y de la irreprochabilidad. Querido hermano, esta integridad o sinceridad es algo que está, como dije al principio, intrínsecamente relacionado a la verdad, pero se refiere a una sinceridad espiritual, ¿no? Se refiere a una sinceridad, a una irreprochabilidad espiritual, pero ya vamos a ver que también implica la práctica. Pero ya vamos a ver. ¿Cómo entiendo esta sinceridad espiritual y sinceridad en la vida práctica? Algo muy simple. Hay una ilustración muy bonita que me gustó. Imagínense que yo soy un chef al que le gusta cocinar. Yo soy un chef y sé cómo hacer
un bizcocho. Entonces pongo la harina. ¿Qué más lleva? Huevo. ¿Qué más? Leche. Aceite, una cucharadita. Ah, como sé, ¿no? Y azúcar, poquito también, ¿no? Según no sea tan dulce. Y polvo de hornear. Bien, lo ponemos en un cuenco, en una base, y lo metemos al horno. ¿Amén? ¿Con eso consigo un bizcocho? ¿Por qué no? Bien, gloria a Dios, están aquí. Amén. Hay que moverlo. Hay que mezclarlo. ¿No? Amén. Hermanito querido de mi corazón. La integridad y la sinceridad es lo mismo que ese bizcocho. Si tú las verdades que están escritas aquí en la palabra no las aplicas a tu vida, tu integridad no va a crecer. Porque acabamos de describir cómo se hace un bizcocho. Pero sabemos todos que hay que primero mezclarlo. Hay que aplicar. De la misma manera, creciendo en santidad se llama el sermón de esta mañana. Si quieres crecer en santidad, tienes que mezclar, tienes que aplicar la palabra de Dios a tu vida. Y esta palabra, sinceridad, es la primera vez que Pablo usa esta palabra aquí. En ningún otro lugar la había usado, esta es la primera vez que Pablo usa esta palabra. Y la sinceridad tiene también muchas acepciones en griego. A mí me encantan las acepciones en griego porque te enriquece qué significa cada cosa. Y primeramente denota pureza. ¿Recuerdan esa palabra pureza, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2? Yo estoy dando los textos para los que anotan. 1 de Pedro 2, 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa palabra no adulterada es allí, ¿no? Sincera. Es una acepción de la sinceridad, no adulterada. Otra palabra que encontramos a mí muy parecida es sin fingimiento. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 6. Que vuestro amor sea sin fingimiento. Sin fingirlo. ¿No? Ahí usa otra vez sinceridad, pero en otra acepción de la palabra. Pero aquí, ¿saben qué palabra usa? Qué hermosa que es la palabra de Dios. Limpio. Hay una palabra que se denota allí, es esa palabra elicrines, que es limpio. ¿Y saben por qué? Porque esta palabra deriva de dos, que es sincera. Y yo creo que una vez yo expliqué qué significa lo que es sincera. ¿Alguien sabe qué significa la palabra sincera, el origen de esa palabra? De las vasijas. ¿Recuerdan cuando se construían las vasijas de cerámica? Eran tan frágiles que normalmente cuando se metían al horno, ese es el problema más serio, ese primer impacto con el calor del horno, se agrietaban. Y claro, vos habías invertido tiempo, era algo precioso, y se te agrietaba y ya perdía el valor que tenían. ¿Y qué hacían la gente? Había una cera que se ponía por dentro, ¿no? Se ponían capas, esas capas se incrustaban en las grietas y vos podías disimular tranquilamente esa grieta en la vasija. Por eso se llamó a la venta de las vasijas sinceras. O sea, sin la cera, sin cubrir las arrugas. Pero ¿saben cómo? Esto que creo que no lo había explicado. ¿Cómo se descubría la fisura? No. No. A través del sol. Decían, dame una vasija sincera, dame una vasija a prueba del sol. La ponían en el sol y el sol reflejaba y se veía la fisura. Hermanos, ese amor que tiene que abundar para probarlo mejor, también tiene que ser sincero, sin grietas. ¿Qué pasaría si yo te pongo al sol? Me bronceo, decía algo, ay, ya sé qué me dicen. ¿Qué pasaría si hoy mismo, el Señor llega y dice, te pongo al sol? Hoy que todavía el Señor está trabajando hasta el día de Jesucristo. Pero hoy si te pusiera el sol del Señor. Hoy, en vez de ponerle al sol, podríamos decir, si hoy te expone el Señor a su palabra, a lo que Dios
ha requerido de ti y de mí. ¿Habría fisuras? ¿O algunos ya están rotos? En la palabra de Dios dice que algunas personas son fuentes sin agua, que no retienen el agua, todo se pierde, todo se va. Entra y como entra sale. Cisternas rotas, no me acuerdo la palabra. Cisternas rotas. Isaías, ¿no? ¿Cisternas rotas o Jeremías? No me recuerdo. Cisternas rotas. Queridos hermanos, cuando hablamos de sinceridad, también es uno de los temas largos y difíciles. Porque es difícil decirle a una persona, tú no eres sincero. Porque solamente Dios conoce el corazón. Por eso que yo quiero animarte que tú te examines hoy, que yo me examine hoy a la luz de las Escrituras y vea esas fisuras y esas grietas. Que Dios te las muestre. Porque a veces esas grietas son tan grandes que tu hermano la ve. Y ya hay hipocresía y se nota. Pero yo quiero hablarte, querido hermano, no de lo que se nota, de lo que se me nota, que debe cambiar. Yo estoy hablando de esas grietitas que solo a través de la luz de la Escritura solamente se pueden ver y que todos tenemos. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Sabes que la mayoría de las veces las disimulamos? ¿Y sabes por qué las disimulamos? Porque parece que son pequeñas solamente. Pero si tú te pones a pensar, es una grieta y esas grietas están en la trama misma de la masa. Así que no es cosa liviana, tus grietas y mis grietas. Están en el corazón de la cerámica, están en el corazón tuyo. Tienes que eliminarlas, no disimularlas. ¿Qué pasa si no quiero, no me importa eliminar esas grietas? Las quiero seguir disimulando. ¿Qué pasa? Tú me puedes decir tranquilamente, ¿quién eres tú para venir a juzgar mi sinceridad? Mis grietas. Mira, yo en mí mismo no tengo una respuesta. ¿Qué hacer con las personas que no les importa seguir con las grietas? Haces muchas cosas bien, pero hay algo que sabes que es una grieta profunda que se disimula con otras muchas cosas que haces, pero que Dios te está reclamando hace años que tienes que ya sanar esa grieta. ¿Qué pasa si no te importa? Yo no te voy a decir, solamente te voy a decir lo que dice la Biblia. Yo en mí mismo no tengo la respuesta. La Biblia lo dice. Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Ustedes saben bien, hermanos, yo sé bien que Dios a sus hijos, porque les ama, Dios algún día dice, hasta aquí. Y hemos visto en la Escritura que te quita la vida, aunque sos salvo, o te puede hacer perder todo. O quitar todo, porque no has sido un buen mayordomo. Entonces, yo como te dije, no voy a decirte lo que tienes que hacer, yo solamente te pido, deja de disimular con las muchas otras cosas que hacemos bien. Hay grietas que no son ni pequeñas ni livianas, las grietas son serias, están en el corazón de la masa, están en el corazón tuyo y mío. Un consejito si quieres empezar a dejar esas grietas de lado, con la Escritura. Salmo 119, versículo del 9 al 11. No lo vamos a leer, te lo dejo para que lo digas y lo repitas en tu corazón y lo memorices en tu casa. Y cuando empiecen esas grietas a surgir, todas esas que vimos, la pereza, la falta de compromiso, la falta de oración, la falta de lectura de la palabra, todo lo que sabes que Dios es requerido por ti, pero hay una grieta, di, ¿con qué limpiará el joven tu camino, sino con guardar tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorízalo. Irreprensibles, sinceros e irreprensibles.
Parece que fuera más o menos lo mismo, pero saben que la irreprensibilidad, saben ya de sobra que no es perfección, ¿no? Ser irreprensible no es ser perfecto. Pero, ¿a qué integridad, a qué irreprensibilidad uy, se me fue la palabra. Se referirá el texto, según el contexto, a una irreprensibilidad relacional. Porque obviamente que nosotros delante del Señor no podemos esconder nada, ¿no? Sabe que no somos irreprensibles, Él los conoce. Pero hay que guardar una irreprensibilidad de acuerdo al contexto del pasaje hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia el mundo. Integridad, irreprensibilidad relacional. ¿Y saben por qué? Otra vez, gloria a Dios por su palabra. La palabra usada allí es apróscopo. Y a significa privativo. Y próscopo significa que no hace nada de tropiezo. Ser irreprensible es que no seamos de tropiezo al hermano. Que no da ocasión de tropiezo. Eso literalmente significa la palabra allí. Por eso podemos llegar a la conclusión que se está refiriendo a una irreprensibilidad relacional. Y acá la Biblia habla de muchas cosas, pero yo me ponía a pensar, ¿cómo yo aplico esto en mi vida? ¿Cómo yo no soy de tropiezo a los demás? Hay una frase que me pasa a mí, ya gracias a Dios menos, pero me pasó muchas veces en mi vida, no sé si te pasará a ti, es que decir, bueno, yo vivo como entiendo y el que le guste, y el que no, no. Esa frase cabe, ¿no? Pero ¿sabes que como vos y yo somos creyentes, esa frase no cabe? Esa frase cabe en el mundo. Bueno, haré, pero no está tan mal. Vamos a ver qué dice la Biblia. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 31 y 32. El versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, o cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¡Wow! Hacerlo para la gloria de Dios. Y si dejamos el versículo 31 hasta ahí, estaría todo tranquilo, ¿no? Porque parecería que yo entiendo que eso es para la gloria de Dios y ya está. Cabe la frase de que yo hago lo que hago y el que le guste y el que no, no. ¿Pero qué dice el 32? ¿Qué dice? ¿Cómo es? No sea de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea que esa frase entre vos y yo no cabe, hermano. No es que yo llevo una vida cristiana como a mí me parezca y al que le guste, le guste. Si tú llevas una vida cristiana que es de tropiezo tu hermano, debes dejar de vivir de esa manera. Y saben que hay muchos pasajes más. Los voy a nombrar para que veas que no es un texto fuera de contexto. La Biblia habla de esto. Y cuando se refiere en Romanos 14:1, donde dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que comer de otro o de otra cosa o de ídolos está bien y otro que no. Otro come una cosa y otro come legumbres. Hay gente que necesita un tiempo, necesita comprensión. Son los débiles en la fe. O sea que tu vida puede ser de tropiezo a un débil en la fe. Entonces, compórtate para no ser de tropiezo a aquellos que son débiles. 1 Corintios 8, todo el capítulo dice sobre este tema, pero el versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. Lo voy a leer. Porque algunos habituados hasta aquí a comer de los ídolos, como no a los ídolos, y en su conciencia, siendo débiles, se contaminan. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate lo que dice como empieza. Pero no en todos hay este conocimiento. Pablo está explicando en el capítulo 8 que ya no importan los días, ni las lunas, ni lo que vamos a comer. Todo es para la gloria de Dios. Hay que orar y es bendecido por Dios. Pero hay algunos, dice Pablo, que no tienen ese conocimiento todavía. Que son débiles en la fe. Y tu comportamiento puede ser de tropiezo. Dice, ni a los gentiles,
los que están en el fuego del mundo, de la iglesia, a los judíos, a los que pertenecían como ellos mismos, como decía Pablo, y a la iglesia. O sea, dentro y afuera debemos ser personas que no causen tropiezo. Aún tengamos que soportar a los débiles, a los que todavía no entienden muchas cosas. Tenemos que amar de esa manera. Tenemos que crecer en santidad de esa manera. Y si quieres encontrar un pasaje donde encierre todo esto, 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo. Con sinceridad, con sencillez, no con sabiduría humana. O sea, hermano, eso de yo vivo como quiero y a que le guste, no cabe en ti y en mí. No cabe en ti y en mí. No hay como yo vivo mi cristianismo y al que le guste. No va. Seguimos adelante. El pasaje dice, para el día de Cristo, obviamente, tenemos para el día de Cristo, el versículo 11, gracias Luis, lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Y aquí también hemos hablado un montón del tema, el tema de las buenas obras, frutos de justicia, fruto de haber sido justificados en Cristo, porque son de justicia por medio de Jesucristo. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, pero por medio de Jesucristo son buenas obras que Él hace en nosotros para la gloria de Dios Padre. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué puedo decir de las buenas obras? Si ahí, digamos, hablado tanto, es tan amplio. Bueno, hay dos buenas obras que la Biblia sí exige de cada uno de nosotros. La forma de aplicarlo, como tú consideres, porque es una buena obra de cualquier manera que la hagamos. Y ya van a ver que es así. Pero hay una obra que yo quiero destacar que la iglesia está fallando. En general, algunos lo hacen. Quiero que me acompañen a Romanos 1:13. Romanos 1:13. Dice la palabra de Dios. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué? Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. El 14 dice, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarnos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El fruto que se refiere Pablo aquí en este pasaje es el fruto de haber ganado almas para Cristo. Pablo dice, he querido ir a ustedes, he sido estorbado, pero ¿saben qué? Quiero llevar fruto aquí, como voy a llevar fruto entre ustedes. Y ese fruto es haber predicado el Evangelio, ganar almas. Un fruto, tú y yo, que es requerido y que tiene que abundar en nosotros es ganar almas para Cristo. Y como estoy seguro que en esta iglesia entienden bien lo que significa ganar almas para Cristo, que no la ganamos nosotros, es Cristo. Pero como decíamos esta mañana con Karina, que estábamos compartiendo un pasaje, a Dios le plació llamar a sus escogidos, ¿por la qué? Por la locura de la predicación. Y usó vasijas de barro como nosotros. No hay otras, no bajan ángeles a predicar el Evangelio. Aunque ustedes parecen algunos angelitos, pero no bajan ángeles. Dios quiere usarte a ti y a mí. En este último año 2023, ¿cuántas personas has traído a Cristo? ¿A cuántas personas has orado y propuesto predicarle? ¿Hasta qué? Hasta que te digan, no me hables más del tema, no te quiero escuchar más. Hasta que ahí te digan, tienes que parar para seguir el otro día de nuevo. Sin parar. Cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Porque no sabemos cuándo la palabra de Dios va a abrir el oído y va a escuchar el Evangelio.
El que te está diciendo, basta, para, no quiero escuchar más, es Satanás, que tiene cegado el entendimiento a esa persona. Tú tienes que seguir predicando el Evangelio, porque Dios puede, por medio de su palabra, abrir el oído y que diga, hola, ¿a mí? Entonces, primer fruto de buenas obras que tiene que haber en nosotros es ganar almas para Cristo, hermano. No estamos para otra cosa en este mundo. Estamos para ganar y llamar a esos escogidos. Y la segunda, frutos de obra de justicia, que está en Efesios capítulo 5, versículo 9, donde esos frutos de justicia, obviamente son los hechos de bondad, de verdad, que hay en todos nosotros y que podemos hacer por medio de Él. Solamente para terminar este punto de los frutos de justicia, esa palabra fruto, ¿a qué les recuerda a ustedes? ¿A qué pasaje de la Biblia? ¿A Juan? Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y dice, si separado de mí, nada podéis hacer. Permaneciendo en mí, es así cuando lleváis fruto. O sea que, hermano, solo se logra una manera esos frutos de justicia, permaneciendo en la vid, conectado a la vid. Y te voy a decir un secreto. En esta iglesia no lo saben, ¿eh? Tú estás conectado a la vid, por eso tienes vida eterna y por eso tienes el amor de Dios y por eso estás sellado para el día de la redención y por eso todo lo que requiere Dios lo puedes hacer porque ya te lo dio primero. Pero hay que permanecer. Está, pero tú tienes que aferrarte a esas cosas que están. Amén. Y para terminar, el pasaje dice, para gloria y alabanza de Dios. Este amor que tiene que abundar en nosotros, esa excelencia de vida que debe haber en nosotros, esa integridad, esa irreprensibilidad y esas buenas obras son por un solo motivo. Para la gloria y alabanza de Dios. Efesios 1, versículo 4, 5, 6 y 7 nos dice, fuimos salvados, fuimos escogidos, nos hizo hijos, tenemos redención, el perdón de pecado, todo para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amor. Todo es para la gloria de Dios, querido hermano. Tu salvación es para su gloria. Mi salvación es para su gloria. La Biblia afirma categóricamente esto que yo estoy diciendo. Les voy a dar 3 textos para que anoten y por amor al tiempo voy a terminar. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué más claro que ese texto? Ahí podríamos terminarlo. Yo como hijo de Dios, como hija de Dios, quiero dar gloria a Dios. ¿Quieres dar gloria a Dios? En esto es glorificado mi Padre, que lleves fruto. Mira qué fácil. Efesios 1:12, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Efesios 1:13 y 14, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y la conclusión, quiero decirte esta frase, que la base de todo lo que hemos hablado hoy, la base para que nos presentemos como un testimonio creíble sobre Cristo al mundo, no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Y a que no lo creas, escuche esto. ¿Sabe qué? Otro secreto. Jesucristo lo dijo. Esto no fue una conclusión del genio Ariel Romo. Jesucristo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Adiós. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por esta hermosa mañana que nos has regalado, Señor. Gracias por tu palabra. Cuánta frescura da nuestra vida, Señor. Saber que es tan rica en ella, Señor, que podemos ir aplicando en nuestra vida estos principios, estos versículos, esta revelación tuya, Señor, para que podamos ser conformados a tu imagen, para que realmente te demos la gloria, porque nosotros mismos no podemos darte gloria, solamente si Cristo se refleja en nosotros. Dios,
Gracias por tu palabra. Señor, te alabo por esta iglesia, por cada hermano que está aquí. Y yo te ruego que tu palabra haya sido como un ancla, Señor, esta mañana, en sus corazones y en mi corazón, para que podamos vivir para tu gloria. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en tu nombre. Amén.